Capítulo 15. El banquete, primera parte. La diplomacia suponía muchos problemas. Por ejemplo, se iba a un lugar al que se tardaba más de 20 días en llegar para permanecer allí solo 5 días. Durante esos 5 días no cesaban las reuniones, los saludos y las comidas, de modo que las personas importantes estaban constantemente ocupadas. En cambio, Mao Mao no tenía ese tipo de trabajo. Sin embargo, no podía hacer turismo. Así que estaba pensando en ir a estudiar las plantas del jardín cuando llamaron a su puerta. ¿Quién demonios es? Abrió la puerta y descubrió a una mujer de pie, sonriendo. Mao Mao no sabía su nombre, pero sabía quién era. La hermanastra de la consorte Li Shu. El séquito necesario la flanqueaba por ambos lados. ¿Puedo ayudarla, señora? Mao Mao preguntó amablemente, pero pensó, la habitación de la consorte Li Shu está al lado. Entiéndelo bien. Al menos era lo suficientemente adulta como para guardarse ese pensamiento para sí misma. La hermanastra miró a Mao Mao y luego rió muy deliberadamente. Uno podría preguntarse qué había inspirado una risa tan exasperadamente condescendiente, pero parecía representar la valoración general que la mujer hacía de Mao Mao. Simplemente pensé en presentarme, dijo la otra mujer. Como compañeros de clanes nombrados, imagino que podríamos volver a vernos en el futuro. Mao Mao sintió que se le fruncía el ceño ante la mención de los clanes con nombre. Odiaba que la trataran como un miembro de la familia, aunque fuera solo por esta vez. La hermanastra, mientras tanto, miraba la cabeza de Mao Mao. La vara de pelo que llevabas anoche era realmente preciosa, dijo. ¿Te parece? Por desgracia, no estoy especialmente atenta al valor de los objetos. ¿Ahí es donde estaba su atención? Estas princesas eran muy rápidas de reflejos. Mao Mao se dio cuenta de que si vendía la vara de pelo, pronto sería rastreada hasta ella. Estoy terriblemente emocionada por descubrir lo que llevarás al banquete de esta noche, dijo la hermanastra, y luego, con una floritura, ocultó su boca tras un abanico de plumas de pavo real y se alejó. Mao Mao pensó que no se trataba tanto de una presentación como de una observación. Ella era una de las pocas mujeres jóvenes que había acompañado a la expedición hacia el oeste, aunque a juzgar por la cena de la noche anterior, la mayoría de las presentes esperaban insinuarse con Jinshi. Observando la forma en que las caderas de la mujer se balanceaban al caminar, Mao Mao llegó a la conclusión de que esta hermanastra no se parecía mucho a la consorte Li Shu. Si lo hubiera hecho, tal vez Li Shu se habría preguntado menos sobre su parentesco. Aún así, si el emperador era realmente el padre de Li Shu, Mao Mao no podía evitar preguntarse si no había encontrado una forma mejor de utilizarla. Podría ser malicioso por su parte, pero pensó que probablemente había mejores usos para Li Shu. Ahora bien, después de haberse burlado a primera hora de la mañana, Mao Mao se dirigió al jardín con la esperanza de sentirse mejor. Un jardín alimentado por el importantísimo oasis era una muestra de poder en esta tierra seca, pero Mao Mao sospechaba que no era del todo frívolo. El padre de la emperatriz, Gyokugou, no parecía el tipo de hombre que se permitiera el lujo solo por su propio bien. Una lección que había transmitido a su hija, se dio cuenta Mao Mao cuando consideró el número y la calidad de las sirvientas que habían en el pabellón de jade. ¿Y qué había en el jardín? En un rincón creció una extraña planta que no se parecía a nada que Mao Mao hubiera visto jamás. No podía decirse que tuviera hojas o tallos. Cuando la inspeccionó, con los ojos bien abiertos, descubrió que tenía una especie de cera en la superficie, como una vela, y que estaba cubierta de estrechas espinas. Se parecía al aloe, pero en forma de abanico. Muy intrigada, Mao Mao alargó la mano para tocarla. Yo no haría eso si fueras tú. Esas espinas no son fáciles de sacar si se te clavan, dijo alguien. La voz no era obviamente masculina ni femenina, y cuando Mao Mao miró hacia ella, vio una encantadora persona vestida de hombre agachada e inspeccionando la inusual planta. Era Suirei. La atendía un joven. A primera vista parecía ser un sirviente, pero Mao Mao sabía que era un cuidador. Era extraño que le hubieran permitido venir aquí. Evidentemente, la vigilancia no era muy estricta. Suirei era una boticaria como Mao Mao. Pensaban de forma similar y ninguna de las dos podía evitar querer aprender más sobre cualquier planta o flor inusual que se encontrara. Muy bien, ¿qué es y cómo se usa?, preguntó Mao Mao. Tengo entendido que se llama cactus. Se descubrió en el oeste y se trajo aquí como experimento, porque se supone que es bastante resistente en climas secos. El fruto y los tallos son comestibles.
Mao Mao asintió impresionada. Era evidente que Suirei se había dedicado a esta planta, quizá desde que llegó aquí. Tenía un cuaderno en la mano y estaba dibujando el cactus con diligencia. ¿Se puede utilizar alguna parte de él con fines medicinales?, preguntó Mao Mao. De eso no estoy segura. Teniendo en cuenta el parecido con el aloe, supongo que tiene algunos usos. Tiene algo de eso creciendo cerca. Su ayudante asimiló la conversación en silencio. Probablemente estaba memorizando cada palabra e informaría de ella a sus superiores más tarde. No es que estemos diciendo nada incriminatorio. Solo hablaban de medicina. Si tiene aloe aquí, tal vez pueda conseguir que me den un poco. ¿Sin medicamentos para las quemaduras?, preguntó Suirei. No, la dieta constante de raciones portátiles ha dejado mi digestión algo irregular. Ah, entiendo. Suirei parecía un joven bonito, pero en realidad era una mujer, más o menos de la edad de Mao Mao. Ella entendería la situación de la barriga de una mujer, como lo que le interesaba eran los aspectos relacionados con la salud. No se avergonzaba innecesariamente de las cosas, y eso hacía que fuera fácil hablar con ella. En ese sentido, ella y Mao Mao se parecían mucho. En ese caso, tal vez debería asegurarme de que la consorte Lishu también tome un poco, dijo Suirei. Mao Mao emitió un sonido de acuerdo. Era cierto, si incluso Mao Mao estaba sintiendo los efectos de su dieta, la protegida princesa probablemente estaba sufriendo. Era tan considerada con los demás que incluso se abstenía de ir al baño cuando lo necesitaba. Al menos su salud estaba más o menos cuidada, gracias a que Aduo siempre estaba con ella. En cuanto a los ingredientes que puedes encontrar por aquí, podría ser bueno mezclado con yogur, dijo Suirei. El producto lácteo fermentado ciertamente ayudaba a mantener las cosas regulares. No estoy segura de que sea una buena idea. ¿Por qué no? Porque había muchos alimentos que Lishu no podía comer. El pescado blanco podía provocarle una erupción y la miel no se le daba bien. Si le daban algo a lo que no estaba acostumbrada, lejos de mejorar sus movimientos, podrían empeorar las cosas. Mao Mao había visto que Lishu evitaba sobre todo los alimentos desconocidos en la cena de la noche en la que habían llegado a la mansión. Un surco se formó en el ceño de Suirei mientras escuchaba a Mao Mao. Mao Mao sabía perfectamente lo problemático que era todo esto. Si Lishu hubiera nacido como plebeya, probablemente no habría pasado de los 7 años. Aún así, había hecho bien en soportar el largo viaje. Tal vez se merecía una palabra amable y una palmadita en la cabeza, pero no, eso no estaba en el carácter de Mao Mao. Mao Mao tenía un cuaderno y un utensilio de escritura preparados, como los de Suirei. Suirei estaba haciendo dibujos meticulosos de todo lo que no había aparecido en las enciclopedias. Mao Mao se unió a ella, y durante un rato, las dos trabajaron en silencio. El ayudante de Suirei no bostezó, sino que se limitó a observarlas con una sonrisa inescrutable. La verdad es que me gustaría que esa mierdecita estuviera aquí ahora mismo, pensó Mao Mao, que se refería a Cho-Oh. Era un artista con talento, de eso no cabía duda, pero Mao Mao estaba convencida de que haciendo dibujos nunca iba a ganarse la vida. Todo el mundo estaba dispuesto a comprar sus retratos ahora porque un niño que era tan buen artista, tan joven, era algo novedoso. Pronto se cansarían de él. Tal vez podría conseguir que hiciera fotos eróticas. Tenían muchas modelos. El pensamiento bastante sucio de Mao Mao fue interrumpido por lo que sonó como un rugido lejano. ¿Qué crees que ha sido eso?, preguntó. Había sonado como una especie de animal salvaje y le puso la piel de gallina. Los pájaros, asustados, salieron volando de los árboles. Al parecer, la delegación del oeste ha prometido un regalo muy interesante. Han traído una criatura llamada elefante. La explicación vino nada menos que del cuidador. ¿Un elefante?, preguntó Mao Mao. Los había visto en pergaminos ilustrados. Eran animales enormes con largas narices. Había visto colmillos de elefante tallados, pero nunca un animal vivo. Supuestamente se había ofrecido uno a la emperatriz regente, pero eso había sido antes de que Mao Mao naciera. ¿Era un elefante lo que acabamos de oír? No, tal vez un tigre. Parecía que el hombre no lo sabía. Pero traer un tigre vivo, Mao Mao solo había encontrado tigres en forma de pieles y medicinas. Hacían alfombras con hermosos diseños y había un afrodisíaco, uno muy efectivo, según recordaba Mao Mao, que se hacía con los órganos sexuales del animal. ¿Qué tan efectivo era? Digamos que a la mañana siguiente, incluso Pairin había quedado satisfecha. La medicina había permitido a su compañero durar justo ese tiempo. Sospecho que podremos ver al animal en el banquete de esta noche.
suena muy interesante, dijo Mao Mao, y no solo fue por cortesía, lo dijo en serio. La música y los bailes no le interesaban mucho, pero un animal vivo, eso sí que era intrigante. Sintió que su corazón latió un poco más rápido y garabateó un tigre en su cuaderno. El cuidador la observó, sonriendo. Los sirvientes han preparado jugo de cactus, dijo. ¿Te gustaría probarlo? Bueno, no hay razón para no hacerlo. El tiempo pasó mientras Mao Mao bebía zumo y charlaba con Suirei, y luego llegó la tarde. Durante su charla, Mao Mao se encontraba a veces pensando en Shisui. Las dos hermanastras parecían llevarse bien, a pesar del antagonismo entre sus madres, o al menos, Shisui parecía tener debilidad por Suirei. Incluso, mientras su clan era destruido a su alrededor, ella había trabajado para salvar a los niños y a su hermana mayor. No, eso no fue suficiente para el recuerdo. Si te pierdes demasiado en el pasado, puede que no encuentres la salida. Cuando Mao Mao regresó a su habitación, encontró unas personas esperando, que supuso habían sido enviadas por Lahan. Llevaban accesorios nuevos y ropas reajustadas. Una mujer con maquillaje ostentoso echó un vistazo a la sencilla y sin adornos Mao Mao y sonrió abiertamente. Mao Mao dio un paso atrás. Era, como siempre, agotador arreglarse. El banquete estaba absolutamente repleto de gente de aspecto importante. Según la costumbre occidental, se comía de pie. En una mesa se disponía de una variedad de platos y uno iba con un plato y tomaba lo que quería. Era prácticamente una invitación a envenenar todo lo que se ve. Sinceramente, todo era bastante nuevo para Mao Mao, pero eso también facilitaba las cosas a su manera. Una cosa que le llamó la atención fue cómo parecía ser la costumbre aquí que los hombres y las mujeres aparecieran en pareja. A menudo, un hombre traía a su esposa o novia, pero si no la tenía, podía ir acompañado de una hermana u otra pariente femenina. Lahan había planeado presentar a Mao Mao a todo el mundo como su hermana pequeña, pero después de un buen machaque de sus dedos, había decidido limitarse a llamarla simplemente pariente. Tan fácil como habría sido envenenar cualquier plato en este banquete, también habría sido difícil. No había forma de saber quién iba a comer de qué plato, así que sería difícil apuntar a una persona determinada para asesinarla. Por supuesto, si se tratara de un asesino indiscriminado, sería otra cosa. Y una última observación, esto no hacía mucho más difícil el trabajo de Mao Mao como catadora de alimentos. Simplemente tenía que seguir a su jefe, tomando muestras de su comida. La única complicación era que esto era un poco, obvio, pero Lahan también tenía un plan para eso. Dijo que Mao Mao tenía 15 años, recortando amablemente algunos años de su edad, y que estaba dando su estirón. Mao Mao, sin dejar que su expresión cambiara, le aplastó los dedos que le quedaban. En resumen, uno podía elegir comer o no, y Mao Mao deseaba que simplemente eligieran no hacerlo, pero eso no sería muy divertido para los invitados. Me pregunto si realmente pasará algo, dijo Mao Mao. Es solo una precaución. Mao Mao parecía ligeramente divertida, pero también nada interesada. Bueno, dijo Lahan mirándola. Dicen que la ropa hace al hombre, pero al parecer no ocurre lo mismo con las mujeres, al menos a algunas. Mao Mao arrastraba una pesada falda detrás de ella. El traje, al igual que la comida, era de estilo occidental, más o menos. No era exactamente el mismo, no había sido posible tener algo así preparado, pero la silueta, el aspecto general era similar, incluido el aro de hueso que rodeaba su cintura para hinchar la falda. También se estilaba en los vestidos occidentales apretar la cintura y mostrar la mitad superior del escote para enfatizarlo, pero por desgracia Mao Mao no tenía mucho que mostrar y para no avergonzarse se puso una camiseta de manga larga, sometiéndose solo a que le ceñían la cintura con un cinturón. También le arreglaron el pelo, de alguna manera estaba recogido de forma bastante vistosa, pero en última instancia los estilistas estaban limitados por el material. Era mejor de lo que había sido, tal vez, pero sufría por las comparaciones verdaderamente resplandecientes presentes en el banquete. Parecía un tallo de bolsa de pastor entre un campo de rosas y peonias. Solo una cosa la ayudó a calmarse en este conjunto, por lo demás desconocido e inadecuado: un fino bastón de pelo plateado. Yo no me preocuparía demasiado, al menos te calificas de diente de león. Mao Mao no podía entender cómo su primo podía leerle la mente de esa manera, al menos en momentos como este. No dijo nada, pero le dirigió una mirada antes de que se dirigieran a la sala de banquetes. Lo primero que pensó fue: ¡qué menudo techo!
La sala ya era muy grande, pero el techo estaba muy por encima de sus cabezas. Incluso en la capital, rara vez se veía un edificio con tal sensación de espacio. Una parte del techo estaba abierta y de ella colgaban estandartes tejidos, una artesanía única en esta región. La sala tenía el suelo de tierra, pero estaba cubierta por una alfombra de pelo bajo, probablemente también algo único en estos lugares. Era una pena que se ensuciara. Se encontraban en un palacio no muy lejos de la mansión de Gyokuen. El lugar había sido construido por el clan conocido en su día como los Ji y lo habían construido a todo lujo. Tal vez eso insinuaba la razón por la que, décadas atrás, habían sido despojados del nombre de su clan y destruidos. Habían hecho algo que despertó la ira de la emperatriz regente. Las historias sobre ella eran realmente temibles, reflexionó Mao Mao. El actual emperador debió de pasarlo mal con ella para ser su abuela. Ya había un número considerable de invitados en la sala de banquetes. Había un montón de hombres importantes junto a jóvenes vestidas de forma llamativa que Mao Mao tomó por sus hijas. Los ojos de todas ellas brillaban, o tal vez brillaban mejor. El gran favorito, es decir, Jinshi, no había llegado todavía. Sin embargo, la consorte Lishu sí, era bastante llamativa, ya que aún llevaba el velo para ocultar su rostro. Ser tan evidente y a la vez tan alejada del momento implicaba que aún no había hecho lo que había venido a hacer. Mao Mao miró para ver quién era su acompañante y vio que Aduo seguía de pie junto a ella, vestida con su habitual atuendo masculino. Aduo tenía un aspecto tan convincente con el traje de hombre que Mao Mao sospechaba que muy pocas personas en la sala adivinarían que era una mujer, y mucho menos una antigua consorte del emperador reinante. Es más, la gente parecía tomarlos no como padre e hija, sino como hermano y hermana. Las mujeres se acercaban a hablar con ellos, no sin razón, pensó Mao Mao. Aduo ha sido la ídolo de las damas del palacio interno durante tantos años. Lahan, por supuesto, sabía lo suficiente como para saludar a las dos, y Mao Mao también ofreció un saludo cortés. Vaya, pensé que debía ser la joven hija de alguien, dijo Aduo. Bromea, mi lady, respondió Mao Mao, pero no se sorprendió al descubrir que Aduo era mucho mejor que Lahan en lo que respecta a la adulación cortés. Por su parte, la consorte Lishu, debido a la presencia de Lahan, permaneció oculta detrás de Aduo. Su vestido era apropiado para una mujer joven de su edad, ni demasiado llamativo ni demasiado comedido, y los colores hacían juego con el traje de Aduo. Tal vez habían escogido sus trajes juntos. El perfume de Lishu, sin embargo, no era el habitual. Tal vez era una forma de evitar que se intoxicara con el ambiente del lugar. A Mao Mao le habría gustado hablar con ellas un poco más, pero sin duda tenían cosas que hacer. Además, Lahan estuvo aquí para entablar sus relaciones con la gente del oeste, no para charlar con consortes de su propia corte. Se veía mucho pelo negro, pero también mechones dorados, castaños e incluso rojos aquí y allá. Los ojos tendían a ser de colores brillantes y los tipos de cuerpo diferentes. Sei y Shu se decía que tenía mucha mezcla de sangre con el oeste, pero muchas de estas personas eran más bien emisarios que habían llegado desde el propio oeste. A Lahan pronto se le acercaron un hombre y una mujer de pelo castaño rojizo. No entiendo nada de lo que dicen, pensó Mao Mao. Sabía un poco de una de las lenguas occidentales, pero no lo suficiente como para hablarla. Además, en las zonas occidentales había una gran variedad de lenguas, y la que ella conocía procedía de un lugar más occidental que donde se encontraban ahora. Lahan siguió adelante, conversando una palabra entrecortada cada vez. Podía ser excéntrico, pero no carecía de talento. El hombre y la mujer saludaron a Mao Mao y dijeron algo más amable, y luego se marcharon. ¿Puedo ir a buscar algo de comer?, preguntó Mao Mao. Parecía ser lo único que podía hacer en ese momento. Eso y mantener la sonrisa educada que había dominado en el barrio del placer. Adelante, no te he traído aquí para conocer y saludar. De todos modos, no bebas demasiado. Le había entregado mucho la bandeja de alcohol que llevaba uno de los camareros, pero Lahan le había vuelto a advertir antes de que entraran que no se emborrachara, aunque Mao Mao no estaba segura de los problemas en los que podría meterse con ese alcohol suave a base de zumos. Yo no me emborracharía. He oído que has vaciado un barril de camino aquí. ¿Quién la había delatado? Tenía que ser Jinshi o Basen. Mao Mao chasqueó la lengua. Es cierto que no se puede ser demasiado cuidadoso, pero ¿es realmente posible que la infame Lady Blanca esté involucrada de alguna manera?
Mao Mao había traído algunas medicinas que pensó que podrían ser útiles en caso de que ocurriera algo, pero no tenía idea de si realmente ayudarían. Lahan, por su parte, estaba en su elemento. Detrás de sus gafas, sus ojos de zorro brillaban. El mestizaje de los habitantes de Shao producía un gran número de bellezas llamativas. Según Lahan, el canalla, lo bello eran los números que componían a una mujer. Así que una mujer no era bella como tal, sino que eran los números que la componían. No tenía mucho sentido para Mao Mao, pero al parecer el sobrino del excéntrico estratega era más que un poco excéntrico. Sospechaba que veía un mundo que era invisible para ella. Pero llegó el momento en que, acariciando su barbilla, dijo: «Mírala. El hermano menor imperial es más bonito». Las palabras parecían salir de su boca con facilidad. Fue entonces cuando Mao Mao tuvo la certeza de que no sabía nada de cómo pensaban las mujeres. Lahan miró a Mao Mao. Por su mirada apreciativa, dedujo que los números que la componían no le gustaban. «Con suficiente trabajo podrías dar a luz a una próxima generación que sea hermosa, al menos». ¿Qué estaba tratando de decir? ¿Y podría alguien culpar a Mao Mao por aplastar los dedos de sus pies bajo sus pies? Haciendo un gesto de dolor, Lahan le pasó a Mao Mao un zumo, sin alcohol. Ella lo siguió con cara de fastidio. «Son todos tan grandes», pensó. La mezcla de líneas de sangre debe fomentar una mayor estatura. En parte, los occidentales eran todos altos, pero la unión de diferentes líneas de sangre parecía producir, casi por definición, personas más grandes que sus padres. Mao Mao no podía hablar por las personas, pero cuando se criaban plantas con especies estrechamente relacionadas, se suponía que se obtenían individuos más grandes de las semillas. Estaba ensimismada pensando en cómo le gustaría probar eso en su campo si alguna vez tuviera la oportunidad, cuando de repente se dio cuenta de que se había formado un muro a su alrededor. Un muro formado por una mujer y dos hombres. Uno de los hombres parecía ser un intérprete, pero el otro parecía un sirviente más que un maestro. La mujer, cuyo vestido resaltaba su pecho como era costumbre, parecía ser la más importante de los tres. Era hermosa, con el pelo de color brillante y los ojos azul cielo. Era alta, para empezar, y había aumentado su altura con zapatos de tacón. Mao Mao no dijo nada, pero captó la mirada de Lahan. ¿No había dicho algo sobre forjar vínculos con comerciantes occidentales? Desde luego, la mujer no parecía una comerciante. Más aún, Mao Mao la recordaba. Su pelo dorado y su piel casi translúcida y pálida, y el adorno de pelo azul que llevaba. Era una de las emisarias especiales que habían visitado la capital el año anterior. Se habían distinguido porque una de ellas llevaba un adorno para el pelo rojo y la otra uno azul. Si todavía se tenían a la misma combinación de colores, esta era la más tranquila y madura de las dos mujeres. «Me encantaría hablar más contigo», decía. Llevaba una sonrisa centellante, pero a Mao Mao le asustaba. Podía sentir que algo se escondía detrás de ella y, sin embargo, en ese momento parecía menos siniestro, que le recordaba a la consorte Yokuyo, el mismo tipo de sonrisa que la de la consorte Yokuyo. No olía a negocios, sino a política. ¿Era esto por lo que realmente estaban aquí? Comerciantes occidentales. Comerciantes occidentales, una mierda, pensó Mao Mao mientras se levantaba la falda y seguía a Lahan. Ayla. ¿Se llamaba así? Mao Mao trató de recordar. Lo había oído una vez. Era su manera loable que le recordaran, teniendo en cuenta que tendía a olvidar todo lo que no le interesaba específicamente. Ayla era la otra emisaria, la que, al parecer, había estado vendiendo Feifa al clan Shi. Justo antes de la rebelión del año anterior, la mujer que tenía delante tenía mucho valor al acercarse a ellos después de que su compañera hubiera hecho algo así. El palacio del clan Yi había sido construido imitando el estilo arquitectónico occidental. Hasta este salón de banquetes era un espacio amplio y abierto, flanqueado por una serie de salas en las que los invitados podían relajarse solos o mantener conversaciones privadas sin ser observados. Y las conversaciones privadas suelen significar que algo estaba ocurriendo. Una chica con la piel del color de la cebada bailaba al son de un instrumento que Mao Mao nunca había escuchado. Nadie se daría cuenta si algunas personas se escabullían de la multitud, y si alguien lo hacía, habría sido una grosería preguntar por ellas de todos modos. Sin embargo, ¿por qué iba a venir a Lahan?
El pequeño hombre de pelo despeinado parecía casi cómicamente inadecuado con la alta belleza de cerraduras doradas. La presencia de terceras personas, Mao Mao y los demás, desbarataría cualquier idea de que los dos pudieran estar en una cita secreta. Tal vez por eso lo eligió a él. La mujer había llegado a la capital como emisaria, pero parecía que el matrimonio también había estado en su mente, y Mao Mao se había involucrado en socavar esas perspectivas. La idea le inquietaba un poco. Le preocupaba que la mujer pudiera seguir reconociendo al espíritu de la luna, aunque ahora estuviera vestido con ropa de hombre y llevara una herida en la mejilla. Aún así, aunque se diera cuenta de la presencia de Jinshi, probablemente no podría decir nada al respecto en público. El té negro se servía con una delicada taza de porcelana. La mesa tenía patas de cabriole, al igual que las sillas, y una elaborada lámpara de araña colgaba del techo. Los gustos por aquí parecen ser bastante occidentales, ¿no?, dijo Lahan. El comentario podría haber sonado despectivo si no fuera porque era completamente cierto. Lahan estaba de buen humor a la luz de su encantadora compañera, pero en su cabeza no cabía duda de que estaba juzgando cómo se comparaba con Jinshi. Es cierto, respondió la mujer, aunque algunos de los muebles podrían considerarse anticuados. El lugar estaba pulcramente mantenido y los muebles estaban en buen estado, pero la mayoría parecían haber sido heredados de los anteriores propietarios y había pasado tiempo más que suficiente para que hubieran pasado de moda. Las paredes de la habitación eran gruesas, lo suficientemente gruesas como para disuadir a cualquier fisgón. El intérprete se retiró, de modo que solo estaban ellos cuatro, dos sentados a cada lado. Es un honor que me haya elegido para hablar. Ciertamente, me gustaría hablar contigo a solas. Los dos solos. Lahan apenas parecía más que la versión masculina de Mao Mao. No tenía ni idea de dónde encontraba el descaro para hablar así. Eso depende de lo que quieras hablar, maestro Lahan. La mujer hablaba con fluidez, pero no conseguía que su lengua se refiriera al nombre de Lahan. No era fácil. Tal vez eso también explicaba por qué Lahan evitaba las expresiones adornadas o tortuosas que tenía que hacerlo más comprensible. Mao Mao siguió su versión con facilidad. El sirviente de la mujer tenía una mirada de sombría concentración, tratando de entender lo que se decía. Creo que has expresado tu interés por los productos de las regiones más occidentales, dijo la mujer. Sí, me sorprendería que alguien no estuviera interesado en esas cosas. Tiene que pagar la deuda. Se acercaba un año desde que el padre adoptivo de Lahan había hecho una compra muy cara en el burdel. Mao Mao tenía entendido que la mitad de la cantidad había sido pagada, pero la otra mitad quedaba por amortizar. Con la casa como garantía, conociendo a la vieja madame, en el momento en que se cumpliera el plazo, estaría en su puerta con sus ejecutores. Probablemente empezaría a subastar el mobiliario allí mismo. Entonces creo que nos llevaremos muy bien. La mujer sacó un trozo de pergamino cuidadosamente curtido y cubierto de caracteres que Mao Mao interpretó como números. La sonrisa de Lahan se amplió. Una propuesta muy interesante, pero ¿nos beneficiaremos los dos de esto?, dijo. El precio ciertamente no suscrita ninguna objeción por mi parte, pero es la primera vez que alguien acude a mí con una perspectiva semejante. Confieso que no puedo evitar pensar que, si tenemos que llevarle el grano a usted, será difícil permanecer en negro. Sí, tal vez, pero le aseguro que no me he embarcado en esta aventura sin haberlo previsto. Si utilizamos las rutas marítimas, podremos transportar grandes cantidades. Y lo que es más importante, el valor del grano y del arroz subirá en mi país. Ahora, la mujer sacó un mapa. Cielos, en el momento en que pienso que van a hablar de política. Realmente se trataba de dinero. Bueno, de acuerdo, Mao Mao tuvo la sensación de que también podía tener algo que ver con la política, pero no podía estar segura. Francamente, no le importaba. Se limitó a estar sentada, pensando en diferentes formas de utilizar los cactus y pareciendo que iba a bostezar en cualquier momento, hasta que, de repente, escuchó algo que no pudo ignorar. Era la mujer que decía: muy pronto, los insectos traerán la catástrofe a mi país. La catástrofe del norte. Mao Mao, sobresaltada, estuvo a punto de dar un manotazo en la mesa, logrando apenas detener su mano antes de que golpeara la superficie, pero el movimiento fue suficiente para delatar su interés por el tema.
El norte. Al norte de Shao está bajo Quarren. Mao Mao se quedó atónita al darse cuenta de que lo mismo que preocupaba a Jinshi y a su corte surgiera aquí en este momento. La mujer, la antigua emisaria, pareció sonreírle y entonces dijo: si esta propuesta no funciona, tengo que pedirle un favor. Su ceño se tensó. ¿Nos ayudarás a huir de nuestro país? Los problemas tienden a acumularse, se dio cuenta de nuevo Mao Mao. Oh, ¿cómo se acumulan?